Bueno, hola a todos, espero que hayan podido descansar estos días de receso. Les doy la bienvenida a la primer teórica del segundo cuatrimestre del taller arquitectónico nivel 2 de la Comisión 1. Como saben, vamos a tratar el tema vivienda como ámbito de las prácticas domésticas. eh, Primero en un esquicio más bien abstracto donde se analizarán y operarán ciertos modelos de vivienda de la tardomodernidad, para luego ir ya al trabajo práctico donde vamos a reunir 6 u 8 viviendas, cerca de unos 700 metros cuadrados, donde ya aplicaremos lo ensayado en el primer esquicio. eh, ya llevándolo a un término más proyectual, observando el contexto y los subsistemas que ya hemos visto en el primer cuatrimestre. Vamos a ver las prácticas ahora como usos contemporáneos relacionados con lo doméstico, esto es, con el cuidado, con la alimentación, con el descanso, la sexualidad, el ocio, el encuentro y el trabajo, que es cada vez más presente en el uso contemporáneo de lo doméstico. Vamos a observar los ámbitos como espacios contenedores de estas prácticas sociales domésticas que, como todo ámbito, va a estar estructurado y va a ser estructurante. Va a estar estructurado por nuestra cultura, por nuestra manera de entender el espacio y va a ser estructurante, va a ser continuador de esas conductas. Y desde ahí es que tenemos que observar críticamente los modelos de la modernidad y evaluarlos en términos de cómo son los usos contemporáneos domésticos. Por otro lado, estos ámbitos van a ser funcionales y significativos, van a ser usados y por otro lado van a comunicar su rol, su uso de lo doméstico para lo que somos sus consumidores, los habitantes. Eh, Ahora bien, a diferencia de los espacios monumentales vistos en el primer cuatrimestre, los ámbitos domésticos tienen la característica de estar en permanente cambio. Si nosotros observamos, recorriendo la ciudad, el tejido urbano que conforma nuestros barrios, vamos a ver que están en continua evolución. Continuamente se construyen, se amplían, se demuelen, se revitalizan sin mayores consecuencias sobre el funcionamiento de la ciudad. Cosa muy distinta si lo que estuviera en permanente cambio fueran los monumentos y el programa de espacios públicos, verdes, espacios abiertos que estructuran y dan identidad a lo urbano. Vemos en la imagen el Arlemey Twinnen de Hermann Herberge de 1987, que es un conjunto habitacional en Ámsterdam de unas 80 viviendas. Eh, este conjunto de viviendas se estructura a lo largo de una calle semipública interna, eh, como la estructura de cualquier tejido barrial. Si nosotros pensamos en la ciudad de Bahía Blanca, para los alumnos que son eh, habitantes de esta ciudad, digamos, eh, uno puede de inmediato pensar en la identidad barrial que constituye para Villa Mitre la calle Garibaldi, o para Noroeste la calle Don Bosco, para Pacífico la calle Charlone, o la calle Estomba para el barrio Hospital. De manera que podemos entender que las calles estructuran el tejido urbano. Los espacios de intermediación que vemos en la imagen eh, son el ámbito de relación del conjunto de familias y es el soporte del tejido social, es el lugar de encuentro, de reconocimiento, de identidad del grupo que convive, de estos grupos domésticos, de estas familias que conviven en este espacio del conjunto urbano. Eh, y podemos ver en la imagen cómo se señalan mediante estos pórticos que están conformados por la columna y las expansiones de la segunda planta, que contiene los accesos al conjunto de a cuatro viviendas, que tenemos dos en planta baja y primer piso y dos que se acceden desde ese pequeño balconcito a donde da la escalera a la primera planta, que nos lleva una escalera a la segunda y tercera planta. Con esto, Herberge logra que desde
dos accesos en la planta baja y dos accesos en la primera planta, logra armar dúplex sobre dúplex. Le da muchísimo rendimiento en esta tira. Eh, por último, tenemos las unidades de vivienda, que son los espacios donde el uso es más privado, ese uso doméstico más privado, más retirado, donde se da el cuidado, el trabajo y el cambio. Vamos a tener entonces que el proyecto, como ya habíamos visto antes en la primera parte del año, se presenta como un diálogo entre la arquitectura y el sistema de relaciones que componen ahora el tejido urbano, este ámbito cuya permanencia es el cambio. Y continuando con esta lógica de ver a la arquitectura como un sistema de construcción colectiva del saber, vamos a entender ahora la modernidad como materia de reflexión, como ya lo hemos visto en el primer cuatrimestre ahora, viendo el tipos, el espacio organizado, como la relación entre las unidades de vivienda entre sí y con la ciudad, el topos o el contexto como esta condición que juega a favor o no del proyecto, y la tectónica, la lógica material y cómo resuelve y cómo expresa nuestra cultura y nuestra tecnología. Eh, en un segundo momento, la acción proyectual como verificación de esta reflexión crítica sobre los modelos de la modernidad, y ver entonces la arquitectura no ya como un objeto, sino como un sistema arquitectónico donde las posibilidades de relación con el espacio público, en este caso, entre el ámbito doméstico y lo urbano mediante los espacios de intermediación, estos espacios in between que mencionaba Louis Kahn. En la imagen podemos ver el análisis del conjunto de viviendas Seicho de Saná del año 2005, donde en el análisis de los alumnos del año 2020 observamos las relaciones entre los espacios privados de las células y los espacios de relación del conjunto, y vemos abajo un trabajo práctico de los alumnos de 2020, Piero Olivo, Ramírez, Vitadini, donde podemos observar todos los aspectos que venimos señalando, las viviendas en relación al uso, cómo se resuelven los espacios de servicio, los espacios servidos en relación a la orientación, al contexto, la organización en base a espacios de intermediación de diferentes escalas, que relacionan a las viviendas entre sí y con lo urbano. Y continuando con esta óptica sobre la arquitectura como sistema de conocimiento, eh, intentamos esta reflexión crítica sobre la modernidad recordando la posición de Alison Smithson y el Met Building, esto es, la visión sobre la ciudad que ya no es la del plan Voisin de la modernidad heroica de Le Corbusier del año 24, donde la ciudad moderna destruye y hace caso omiso, no tiene en cuenta los precedentes históricos. Entonces ahora Allison y Peter Smithson establecen en el año 53 ver a la ciudad como un sistema de relaciones y no tanto de edificios, y a la vivienda y al barrio relacionadas por la calle como un ámbito urbano protagónico. Eh, es así que Giancarlo De Carlo, como ya hemos visto en su intervención en la Villa Matteotti en Terni en el año 74, que vemos en la figura, reconoce las prácticas urbanas, el uso que se le da a la vivienda y al tejido urbano. Entonces establece un sistema en esta intervención donde el arquitecto como proyectista invita, hace parte del equipo proyectual a las familias de usuarios que van decidiendo en común colectivamente cómo son las disposiciones de los usos de las viviendas, los espacios más privados, los espacios de relación, los espacios de encuentro, las calles. Eh, la calle, como ven,
articula el conjunto de viviendas en un tejido similar al tejido histórico de la ciudad, eh, y la relación entre la vivienda y el tejido barrial se realiza a partir de espacios intermedios. Vemos los diagramas, arriba al medio, un diagrama de cómo serían los usos más públicos que atraviesan en diagonal por estas calles aéreas eh, que van vinculando los equipamientos propios del conjunto en relación a las viviendas, los usos más privados, las calles, sea a nivel suelo, forestadas, o sean las calles aéreas que sirven a las viviendas. Todo esto con una impronta que le da identidad al conjunto, pero cuyas alturas, densidad y usos respetan lo que ocurre alrededor, haciendo una mención del tejido histórico circundante. Bueno, continuando con este regreso a la visión de la ciudad desde la perspectiva histórica como continuación posterior a la crisis de los Siam, recordemos al arquitecto Rossi y su enfoque de la ciudad como una relación entre monumento y tejido, caracterizando al monumento como lo que permanece y caracteriza la estructura urbana, y el tejido como lo que cambia. Y en ese sentido vamos a preguntarnos qué es lo que cambia cuando cambia el tejido. Eh, y en ese sentido, Nicolaus Abraken eh, entiende a la arquitectura como un fenómeno entre soportes y unidades agregables o enchufables. Y no lo ve como una circunstancia técnico-tecnológica propia de una constructora que ve los elementos de soporte como soportes físicos y estos elementos enchufables como paneles de agregación, etcétera, etcétera, sino que lo ve desde quién toma las decisiones. Esto es, cuando nosotros estamos hablando de una obra de arquitectura, sobre todo de estas obras de arquitectura que interesan a un grupo de viviendas con una cantidad de usuarios, vamos a ver rápidamente que hay decisiones que pueden tomar determinados agentes y decisiones que pueden tomar otros. Si nosotros tenemos que decidir si vamos a asfaltar una calle o si vamos a utilizar para el grupo de viviendas el uso de hormigón armado o acero, o si vamos a desarrollar una red de cloacas o de gas o de iluminación, esas son decisiones que evidentemente no puede tomar un hogar o un individuo solamente, sino que las tiene que tomar o el Estado, o la constructora o el desarrollador, o en última instancia el grupo de usuarios en su totalidad. Hay otras decisiones, como ser la de colgar un cuadro en una habitación o el color de la pintura de los muros del estar de una vivienda, que sí puede tomar la familia o el individuo. Eh, eh, Nicolás Abraken ha desarrollado un trabajo entre los años 65 y 75 en el MIT, en el Laboratorio de Arquitectura y Planificación, donde se han formado y han investigado arquitectos de la talla de John Turner o el ingeniero Horacio Caminos, eh, que han sido profesionales, investigadores que han desarrollado importantísimos trabajos eh, que, que, han establecido ciertas líneas de intervención en vivienda y hábitat por parte del Banco Mundial y del BID para Latinoamérica. Compártase o no su punto de vista. Bueno, para nosotros la cuestión de establecer una diferenciación de la arquitectura de la vivienda entre soportes y unidades enchufables, que menciona Abraken en su texto El diseño de soportes del año 74, implica esta cuestión de quién decide. Y en ese sentido vamos a ver tipos, esto es la organización del conjunto y de la vivienda, desde estas grillas reguladores, el establecimiento de estos ámbitos, su dimensión, sus características y el establecimiento de elementos fijos
Por otro lado, la tectónica, el uso de determinadas tecnologías e infraestructuras. Y en ese sentido, el control de los cambios y el grupo de las familias durante el proyecto y durante el uso. También implica una visión desde el topos, el barrio y la calle, como vemos desde la visión histórica que establece Alison y Peter Smithson o Giancarlo De Carlo, que estábamos viendo recién en el ejemplo anterior. Y vamos a ver que el grupo de habitantes puede tomar decisiones sobre el conjunto habitacional, la familia puede tomar decisiones sobre la vivienda y el individuo puede tomar decisiones sobre su espacio personal. Es así que entonces eh, la ventaja del uso de un diseño abierto y el open design nos da una mayor oportunidad de toma de decisiones por parte del usuario y esto es una oportunidad de apropiación de nuestra arquitectura para un uso más adecuado, para usos que aún desconocemos, para oportunidades de reuso, de adaptación en lo específico de cada grupo familiar. Bueno, continuando con esta visión de la arquitectura como sistema de conocimiento en relación a la modernidad como reflexión crítica, vamos a ver la calle desde la perspectiva de Panerai, urbanista de la escuela de Bercé, ya visto en teóricas anteriores, que en su trabajo de lo urbano al individuo del año 2011 nos va a decir que, digamos, la cuestión urbana se divide en tres ejes: en la formación del tejido urbano y la forma del habitar de la ciudad contemporánea, en el proyecto de espacios públicos y la integración de infraestructuras técnicas donde la calle organiza el uso, y de la escala territorial y la forma de aglomeración. En ese sentido, la calle en Hermann Herberge, que es arquitecto del ala holandesa del Tinten, nos muestra en la imagen el ya visto Arlemeu Twinen del año 1987, este conjunto habitacional de 80 viviendas, que es la reconstitución de una manzana en cercanías a uno de los puertos de Ámsterdam, donde vemos que la reconstitución, la reinterpretación de ese tejido urbano se logra en base al armado a lo largo de una calle interior que estructura el conjunto. Vemos una densificación, se logra una densidad razonable, un número de viviendas de metros cuadrados razonable, sin perder la interacción social lograda a partir del uso de esta calle interna como ordenador de todos los espacios de acceso a los grupos de vivienda, y se logra identidad urbana a partir de ese uso común de esos espacios. Entonces la calle es protagonista y estructurante del conjunto que relaciona al barrio con la vivienda. Bueno, continuando con la arquitectura como sistema de conocimiento y en esta etapa de reflexión crítica sobre modelos de la modernidad, vamos a ver eh, la ciudad para Ralph Erskine. Eh, Vamos a ver el ejemplo de Baker Wall, eh, que es en Newcastle del año 1969. Baker Wall es una intervención de reconversión de un sector degradado de la ciudad, donde Erskine eh, hace una intervención urbana de reconfiguración de un sector de viviendas obreras back-to-back del siglo XIX sobre un suelo degradado propio de la industria metalmecánica de esa época, que utilizaba el carbón de coque, eh, etcétera, con- que, que convertían estos sectores de vivienda en ámbitos muy eh, contaminados, invivibles y que dejan un saldo negativo en cuanto a lo ambiental. Es una intervención
de gran escala, 2.300 viviendas con más de 8.000 habitantes. Mm, eh, esta, esta intervención, Baike Wall, o Baike, por su edificio más característico que conforma todo un borde sobre la autopista eh, interurbana, reproduce los principios del ala holandesa del Tintem en términos de facilitar la apropiación e identificación de las partes del conjunto por parte de los habitantes, de los usuarios, ordenándolos en relación a una trama jerarquizada de calles, eh, troncales y de penetración que dan identidad al conjunto de edificios desde tipos urbanos conocidos, apelando a calles, a plazas, etc. Asimismo, vemos en la foto la intervención a lo largo de la autopista y esta tira de viviendas que le hace de respaldo para disminuir la polución sonora, eh, y por otro lado estos subconjuntos de viviendas en relación a patios o, o plazas, perdón, y ordenadas a lo largo de calles troncales o secundarias, y a la vez vemos abajo los edificios más icónicos que forman parte de esta gran pared urbana, de este muro que está tratado con ladrillos de diferentes colores para darle identidad, para ser reconocidos como un hito urbano, y a la vez vemos a la izquierda arriba una pequeña construcción de madera eh, que eventualmente sigue existiendo, pero había sido pensada como una construcción transitoria, donde el arquitecto trasladó el estudio para facilitar la interacción con los grupos de habitantes de de, la- de los distintos amanzanamientos, porque la dinámica de la intervención que se corresponde con lo que ya hemos visto, con las ideas de Abraken o con lo que asimismo hacían otros miembros del Team TEM como ser Giancarlo De Carlo, se incorporaba al usuario en el proceso de diseño, en la toma de decisiones. Bueno, yendo ahora a un ejemplo más contemporáneo, en este barrido de distintos modelos de la modernidad para reflexionar sobre ellos. Vamos ahora a- a cómo interpreta la vivienda en relación a la ciudad, en este caso el, el grupo de arquitectos Lacaton y Basal, la Cité Manifeste de Mulhouse del año 2001. Este es un conjunto, parte de un conjunto mayor. Se ven en la foto aérea cuatro, cinco amanzanamientos si contamos la nave transversal que hace borde con la avenida, eh, donde distintos arquitectos hacen la interpretación de una vivienda contemporánea. Este es una intervención en un área degradada de residencia obrera que convive con naves industriales en la ciudad de Mulhouse, eh, que van siendo reconvertidas a viviendas para clases intermedias, de medio estándar, porque la caída de la actividad industrial en el sector hace que ya no necesiten viviendas para familias obreras. Eh, en este caso, Lacaton y Basal interpretan a la ciudad contemporánea más como flujos entre megaobjetos, de manera que la vivienda gana superficie para contener sus propios espacios complementarios. Vamos a ver que la vivienda tiene mayor superficie que una vivienda obrera usual del orden de los 50 metros. Estas viviendas duplican o triplican esa superficie y son de diferentes soluciones, casi todas en dúplex, es decir, de dos plantas, pero con distintas configuraciones. Eh, el enfoque, en este caso, está puesto en la economía, en la construcción con sentido ético, en este mantenerse simple, stay simple, que mencionaban los arquitectos en teóricas anteriores, eh, de manera que se van a concentrar en el control climático, en la mayor superficie de la vivienda como unidad manteniendo el mismo costo que una vivienda de menor superficie, y son más indiferentes al entorno como espacio de intermediación, son más indiferentes hacia lo que es la ciudad. Eh,
Todas estas problemáticas de la ciudad contemporánea asociadas a la migración, a la etnicidad, al género, al cambio climático y al control ambiental, a la sostenibilidad, son enfoques contemporáneos sobre lo que se discute hoy en la ciudad. Bueno, por último y para terminar con esta primera parte de esta primera teórica del segundo cuatrimestre, vamos a regresar al concepto de arquitectura como sistema estratégico. Eh, mm, Recordemos que la estrategia proyectual es un diálogo, lo entendemos como un diálogo entre el sistema y el objeto. Eh, y en ese sentido, el objeto arquitectónico, el objeto proyectual, se va a relacionar con los sistemas de los otros objetos materiales, de las prácticas sociales y de lo ambiental. Y vamos a entender al tipos como un diálogo, como parte de ese diálogo, como esa estrategia entre objeto y sistema, entre las escalas de la experiencia, la escala metropolitana, la escala urbana y la escala humana, el topos como diálogo entre lo productivo, vertical, el objeto, lo material y lo sistémico, eh, y la tectónica como ese diálogo entre el pensamiento y la memoria. Eh, en la imagen vemos la transformación de la torre de viviendas en Saint-Nazaire, una obra de 2006 de Lacaton Basal, y acá vemos que el problema a abordar es la ampliación y reconversión de una torre de viviendas de los años 70, a la cual se le adosan dos cuerpos que duplican la cantidad de unidades y aumentan la superficie por planta en más de un 150% de la superficie original. Y aquí la estrategia es regresar a lo esencial. Como en otras obras de Lacaton y Basal, la estrategia es un regreso a lo esencial, en palabras de Herreros, en el croquis 177-178 del año 2014, eh, siendo políticos y corrigiendo tipologías cuando es necesario, desde un escepticismo entusiasta, considerando que la obra siempre está inacabada y siempre está incompleta. Eh, y en ese sentido, Lacaton y Basal llevan esas estrategias de lo esencial a una esencialidad postmediática por fuera de los medios, por fuera de todo lo que es obsoleto, de todo lo que sobra y regresan a estas eh, soluciones simples donde se enfrenta un problema de manera novedosa, justamente entonces eh, enfrentando incluso a las lógicas funcionales que se pueden ver en la planta, donde de pronto se circula por lo que era un frente, se amplía, se duplican los núcleos y se llega a una solución que básicamente responde a las necesidades del programa.